Buenos días a todos. Gracias por continuar en este primer simposio de transformación digital de la Facultad de Telemática y de la Maestría en Transformación Digital. Mi nombre es Juan José Contreras Castillo y estaré coordinando y moderando esta plática de Julio César Cárdenas Vargas, quien nos presentará el diseño de una estrategia de comunicación institucional personalizada para la mejora de la experiencia del estudiantado de la Universidad de Colima. Julio Cárdenas es egresado de la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Letras y Comunicación y recientemente de la maestría en Transformación Digital de la Universidad de Colima. Además, cuenta con un máster en Comunicación de las Organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid, institución en donde actualmente estudia el doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Cuenta con más de 6 años de experiencia en la comunicación digital institucional en el ámbito universitario, específicamente en la planificación y gestión de redes sociales. Bienvenido, Julio. Te cedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan. Y gracias a los que están ahora aquí en esta reunión. Tengo entendido, hay bastantes de mis compañeros de la maestría. Presencialmente nunca coincidimos, pero bueno, hemos estado a la par trabajando en nuestros respectivos proyectos y es un gusto poder ver ya visto reflejado el esfuerzo de año y medio de esta maestría, ¿no? Y bueno, como tal, ahora voy a presentar pantalla y nada más si pueden confirmarme si ya se está viendo. Sí, Julio, ya se ve. Nada más ponla en modo presentación, por favor. Perfecto, gracias, doctor. Bien, pues tal y como ya lo ha comentado el doctor Juan, esta presentación está basada desde la comunicación institucional de la Universidad de Colima. Tal y como lo comentaba mi compañero antecesor, el estudiantado es una parte medular de lo que es una universidad, no nada más de la Universidad de Colima, sino de toda universidad. El ente o el ser principal, el público principal, pues siempre va a ser el estudiantado. Entonces, por ende, desde la propia comunicación institucional es importante darle como tal la prioridad en cuanto a los mensajes de comunicación que se quieren otorgar. Y por tanto, bueno, el proyecto que se estuvo trabajando en esta maestría de transformación digital está basado en ello, tomando como referentes algunos marcos, frameworks que a continuación pues voy a presentar. Esa es la agenda, así como la mayoría de mis compañeros lo tienen contemplado. Vamos a desagregar cada uno de estos puntos, algunos con mayor profundidad que otros, obviamente por motivos de tiempo. Y bueno, quiero introducir como tal esta presentación, esta charla, que todos tuvimos conocimiento de lo que fue la pandemia y lo que representó, no nada más para la universidad, sino para todo el mundo. El periodo de la pandemia fue en el buscar alternativas distintas a lo que ya conocíamos en cuanto a las clases, en cuanto a toda estrategia que ya se había hecho, planeación, tuvo que cambiar. Y para ello, dentro de la comunicación institucional, pues también hubo replanteamientos y hubo distintas estrategias, como tal se está viendo en pantalla. Y por ende, a partir de ello, hubo algunas inquietudes referente a los propios universitarios. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Con quién me tengo que dirigir? ¿Qué va a pasar con lo que ya tengo estudiado? Entonces, había muchas preguntas referente a lo que estaba pasando. Y esas preguntas como tal no solamente quedó en el tiempo de pandemia, sino que progresivamente iban cambiando y todo el tiempo, bueno, pues había formas de comunicarnos con estos estudiantes en esta época extraordinaria. Ahora ya no estamos en pandemia, ahora ya estamos en un momento donde muchas cosas han cambiado, pero algunas siguen siendo de manera similar a como fue antes. Por ende, es necesario replantearnos que estos contextos, pronto el estudiante en dónde está situado como persona, no como un estudiante, sino como persona. Hoy en día el mundo se enfrenta a lo que varios autores denominan como un entorno VUCA o BANI,
que es sumamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que a la vez está hiperconectado. Pero esa hiperconexión es también una oportunidad para las propias instituciones educativas, que estas instituciones educativas, en muchos sentidos, no solamente en el caso de México, sino en muchos otros contextos, hoy en día hay una crisis de desconexión en gran parte en cuanto a las nuevas necesidades que surgen de parte del estudiantado, de los jóvenes como tal, en cuanto a cómo atenderlas de manera más inmediata, porque esa palabra de inmediatez todos los días la tenemos por allí, ¿no? Este fenómeno de querer las cosas más rápido, como por ejemplo las plataformas hoy en día de streaming, que tienen incluso para meterle más velocidad, porque ya queremos eso, más rapidez en cuanto a lo que nosotros deseamos obtener. Y al mismo tiempo hay también circunstancias de disminución de confianza. Por tanto, las universidades, las instituciones educativas deben de buscar en prestar una mayor atención a lo que es como tal la transformación digital, pero en un elemento que uno de los principales debilidades que denomina uno de los autores de los marcos de referencia que tengo en la propuesta, que es acerca de la universidad digital o de la madurez digital de las universidades. Ellos comentan que la interacción precisamente es uno de los puntos más vulnerables que se tienen hoy en día referente a la transformación digital de universidades y en el contexto específicamente iberoamericano, incluido el contexto de España y Portugal, que es como tal donde está referido este modelo de madurez digital de universidades. También a la par, Google for Education, en uno de sus últimos informes de tendencias en la educación superior, menciona esta necesidad de generar cada vez más mayores experiencias personalizadas para el apoyo del estudiante, no solamente desde cuando está estudiando en el aula, sino también un acompañamiento posterior, ¿no? Que es algo que a continuación voy a hablar. Porque es importante determinar o entender a un estudiante no nada más cuando está en las aulas, sino desde un proceso previo de preinscripción o de interés donde surge ese interés de decir, yo quiero estudiar en la universidad. En este caso específicamente de la Universidad de Colima, sabemos que hay una región específica de donde se alimenta la principal audiencia o el público de estudiantes. Y ellos como tal, pues se decide el acabar aquí en la universidad por el programa, por el prestigio que existe, proximidad, tiene cantidad de factores. Pero bueno, ese acompañamiento debe de verse no solamente antes, sino después y posterior como egresado, en generar los canales de comunicación efectivos y que ese interés y esa implicación como parte de haber sido de parte de la Universidad de Colima, pues se mantenga, ¿no? Ese es un elemento primordial a la hora de definir una estrategia de comunicación. Entonces, esos distintos niveles de interés, de dudas, inquietudes e implicación a la hora de que un estudiante quiere comunicarse a la universidad son muy diferentes y varían y dependen también de muchos factores. Eso es importante recalcar. Los medios de comunicación y los servicios tecnológicos que hoy en día la Universidad de Colima han surgido a raíz de la propia necesidad y la propia inmediatez de la propia tecnología como tal y de la misma comunicación como se ha ido presentando. Por eso esta propuesta recalca que es necesario hacer como un diagnóstico general de lo que hoy en día estas consultas que se están dando dentro de la misma comunicación o de las necesidades de comunicación o de información que se tienen por parte de los estudiantes, pueda reestructurar y adecuar una manera más óptima para atender a estas necesidades de información que tienen los estudiantes. Por ejemplo, aquí en este esquema, que es parte de la propuesta, se observa más o menos cuáles son como las principales inquietudes que se tienen. Sobre todo el proceso de admisión que corresponde a uno de los aspirantes, hay muchísimas dudas. Por ejemplo, ahora que está justo comenzando el periodo de inscripciones, hay muchas dudas sobre los procesos que implica cada uno de ellos y como tal, hoy en día las principales vías inmediatas que se tienen son, por ejemplo, las redes sociales, también está la telefonía, está el correo institucional. Sí hay muchos canales, pero de pronto, ante un mayor desconocimiento de una persona que no está muy familiarizado con la propia universidad, de pronto es
como un laberinto que podría verse así, ¿no? Hacia dónde me tengo que comunicar, cómo lo tengo que hacer, después de este paso, cómo lo debo de hacer. Y que es allí donde entra la palabra acompañamiento, ¿no? Como tal. Y ese acompañamiento debe ser reflejado desde ese primer punto hasta una última instancia en cuanto ya eres estudiante y ya como estudiante tienes otras vías de comunicación más inmediata y más cercana que como tal es la propia facultad, el plantel o las dependencias a las cuales se quiere comunicar. Entonces, en principio, es importante recalcar esa parte, ¿no? La propia universidad, obviamente, ya hay esfuerzos al respecto en mejorar todos estos modelos como el plan de universidad digital, que es parte de la agenda rectoral que se tiene actualmente, el PIDE, el Plan Institucional de Desarrollo, que se gestiona actualmente, también lo incluye, y por tanto, aquí recalco esta parte del modelo que ya mencionaba de U digital o universidad digital, de madurez en MetaRed Universia, que tiene como tal este reto, el conseguir una experiencia satisfactoria para los estudiantes y que tiene como tal dos objetivos, la comunicación de forma personalizada con los propios estudiantes y satisfacer esas expectativas que ellos tienen de la propia universidad. Este es el modelo general, es como un esqueleto general de lo que las propias universidades deben de perseguir como tal para tener como esta etiqueta de madurez digital o distinción de suma madurez. Entonces, este punto, el reto número 5, es como tal en donde se centra la propuesta. Entonces, por ende, se busca como objetivo general el contribuir a la mejora de esta experiencia, de la satisfacción que hay como tal dentro del estudiante en todo su ciclo universitario, a partir especialmente de la etapa inicial de acompañamiento de un aspirante como tal, mediante un diseño de una estrategia de comunicación personalizada. Específicos, bueno, en pocas palabras, generar puntos de contacto clave como tal de dónde se genera esta comunicación. Sería como tal un diagnóstico. Por otro lado, generar una interacción efectiva. Y en un último punto, el análisis permanente a través de las expectativas que se generan. Entonces, ¿de qué va esta propuesta? Como ya lo he comentado, se busca estos tres objetivos, son a la vez tres fases. La primera es la del diagnóstico inicial, en donde se busca reestructurar las áreas que, como se veía en el esquema general, de las principales dudas e inquietudes, por ejemplo, la Conexión General de Comunicación Social, de Tecnologías de la Información y de Administración Escolar, porque principalmente son como de las áreas más implicadas referente a esto de donde hay mayores dudas frente a los procesos educativos. Que este equipo base de implementación inicial pueda también tener colaboración con otras dependencias y centros universitarios de investigación, por ejemplo, algunos que puedan poder aplicar este diagnóstico o estos instrumentos o metodologías de información. Como tal también, en las fases 2 y 3, ya sería la implementación y el análisis permanente de lo que es esta propuesta llamada el Contact to Call, que bueno, el nombre también sería como algo prototipo, por así llamarlo, y que sea un servicio adicional, una oficina, una dependencia, es parte de lo que originaría, eso no se sabe por ahora, pero a partir del diagnóstico se determinaría si esto se llamaría servicio, dependencia o tal, pero que sea un soporte o algo que el estudiante tenga para poder comunicarse y no decir, ¿y ahora a dónde me comunico? ¿A qué dependencia tengo que hacer? Que sea un acompañamiento de atención al usuario inmediato, que como tal ahora están pues en su mayoría cada una de las dependencias por separado, pero que aquí se concentre como tal una parte importante de acompañamiento. Esto no querría decir que se van a obtener todas las respuestas del mundo, pero sí la inmediatez que se requiere para poder responder a estas personas en el momento adecuado. Entonces también este modelo inicial de diagnóstico haría apoyo de algunos soportes de tecnología importantes, específicamente con modelos inclinados a lo que es la atención al usuario, con mesas de atención al usuario, y algunos software especializados en el Customer Journey Map, que es importante de desarrollar para detectar estos touch points de comunicación que tiene el estudiantado con la propia institución y saber de dónde provienen y que a partir de esas comunicaciones, qué es lo que principalmente ese estudiante está demandando.
Entonces, ese sería un mapa de usuarios inicial que ayudaría a darle forma a lo que serían estas otras fases 2 y 3 de implementación y de evaluación de esta implementación como tal de mesa de servicio generalizado de la propia universidad y que va más allá de la parte tecnológica. Como tal, la TIC es información, tecnología, información y comunicación, y sería una implementación de estos tres elementos. Este es como el ejemplo de cómo funciona un software de mapa de usuarios. Y en un segundo paso sería esto, el centro de atención al usuario, generar una estrategia personalizada que ayude a generar una carta de servicios, manuales de uso, avisos de privacidad, como lo comentaban en la charla previa, que era una de las principales inquietudes, ¿no? Eso es un elemento primordial. La privacidad del usuario como tal, mezclada con la propia tecnología, es muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de todo proyecto de tecnología. Entonces, eso también se recalca aquí. Para esa implementación, bueno, hay algunos referentes que quisiera hacer mención. Dentro del propio Google tiene como tal una forma, una metodología de centro de contacto, que incluso uno de sus líneas son los centros educativos. Hay empresas también que, por ejemplo, para tener esta inmediatez mediante inteligencia artificial, trabajan con universidades. En el caso, por ejemplo, de España está el Million Bot, o en el caso de Estados Unidos, IBI.ai, que trabajan con muchas universidades y que muchas de ellas ya son públicas, porque esto es otro de los principales comentarios que se hacen. Bueno, las universidades públicas ya tienen una trayectoria, ya tienen sus públicos, ¿para qué nos interesamos en tener como algo así? No, las universidades públicas hoy en día también tienen esta tarea, y mucha literatura que se habla de esto al respecto de comunicación universidades hacen hincapié, que no es una tarea de captación de estudiantes solamente de las privadas, sino también de las propias públicas, de las universidades públicas, porque gracias al cuidado y a la atención y al acompañamiento de estos estudiantes, de allí también proviene la propia reputación y el prestigio de una universidad como tal. Por ejemplo, la Universidad de Valencia tiene un canal de comunicación, contacto directo a través de WhatsApp, en donde en automático incluso te determina el lenguaje, también te determina qué duda específica a través de respuestas automatizadas, y después, si eso no responde a lo que tú estás preguntando, te deriva a un agente, en donde ese agente ya te da la respuesta más clara, o te deriva en su momento a alguna otra oficina de dependencia dando como tal un seguimiento específico, y que ese seguimiento específico también dé insumos como tal para la toma de decisiones que son para las propias universidades. Este es otro ejemplo de la Universidad Politécnica de Madrid, en donde tiene integrado en su página web como tal un chatbot que también genera un vínculo adicional a lo que es WhatsApp, en donde se genera otro mismo acompañamiento. En su mayoría, estas universidades lo generan para procesos de admisión, porque son los procesos de admisión lo que genera más dudas y más inquietudes, y es cuando hay mayor desconocimiento de lo que es la propia universidad. En la tercera fase, bueno, ya sería implementación de gestión de relación con clientes, software que puedan adicionar mayor toma de decisiones en cuanto al manejo de los datos y a la experiencia del usuario como tal, ¿no? Y bueno, como tal el Big Data, que son también metodologías de información. Aquí hay un ejemplo de más o menos cómo podría difundirse, que sería una tal elementos que ya están como tal dentro de la propia universidad implantados. El uso, por ejemplo, de la identidad UCOL, que esto es para la parte tecnológica específicamente. Esta UCOL es la insignia de todos los productos o servicios que tiene la propia universidad relacionados a la parte digital. Y el elemento de el loro, que es la mascota universitaria, y que el propio loro sea el acompañamiento, por ejemplo, de un avatar de chatbot, o, por ejemplo, un elemento que aparezca allí en cuanto a asistencia digital, ¿no? Obviamente habría personas como tal dentro de este centro de usuario, pero bueno, es un elemento que podría funcionar al momento de ese acompañamiento inicial. Como parte de los puntos de indicadores, los elementos clave que se deben rescatar son los que aparecen en esta tercera columna.
los números de medios de comunicación institucional que actualmente se usan para un posible diagnóstico, estos touch points que ya se tienen, medir el nivel de satisfacción de los propios estudiantes, no nada más de manera inicial, sino de manera permanente, para saber de qué manera esto va evolucionando. Por ejemplo, desde la Dirección de Tecnologías de Información, específicamente la coordinación, perdón, se generan encuestas de satisfacción de los distintos servicios y sería replicar algo similar a estos puntos de comunicación. Hay algunos esfuerzos ya al respecto que se han hecho, pero esto sería hacerlo de manera más global y implicar no nada más a parte estudiantes, sino también posibles aspirantes y también egresados, y a partir de ello poder generar pues estos indicadores específicos. Y bueno, también hay un indicador clave, el Network Promoter Score, que eso es muy importante retomarlo porque es un indicador clave en cuanto a la experiencia de usuario, que muchos expertos en la materia lo recomiendan como tal. Y bueno, en estas últimas diapositivas se refleja como tal también lo que es un cronograma que podría verse reflejado en un corto, mediano y largo plazo. Lo más importante y primordial de este proyecto sería, en una primera instancia, pues bueno, eso, ver la viabilidad, ver qué se puede agregar, qué se puede ejecutar, armar el equipo, ejecutar el diagnóstico y a partir del diagnóstico ver toda la parte pues, más complicada, que sería el armar como tal la fase 2 y la fase 3 de implementación y de revisión de esto mismo, ¿no? Como se implica y como se ha visto también, la transformación digital va más allá de lo que podría ser un simple cambio, ¿no? Porque para hacer un cambio en una estrategia, allí se habla incluso de innovación digital. La transformación digital se habla de una transformación de servicios, de llevarlo de una manera distinta. Y esta transformación de servicios pues implica el reestructurar incluso recurso humano, el reestructurar plataformas y estructuras que ya se conocen para poder responder de mejor manera a esa necesidad que se está detectando. Entonces, por ende, se debe de visualizar hasta qué punto puede considerarse el sumar a algunas dependencias o crear una nueva dependencia. Eso hasta ahora no se puede saber, pero sí dependerá de cómo vaya evolucionando el proyecto en cada una de estas etapas que se están hablando. Y para ello, aquí en pantalla aparece un costo aproximado dependiendo de las tecnologías que se vayan a utilizar, y que como parte de la propia propuesta también se maneja. La propia universidad tiene bastante recurso humano, tecnológico ya hoy en día como para poder desarrollar propios software que se puedan hacer, pero eso también es parte de una invitación que se debe sumar, ¿no? Como tal, en cuanto a desarrollar esfuerzos en este sentido. ¿Cuáles serían los beneficios para la propia universidad que se están planteando aquí? Bueno, como ya se dijo, la contribución a la agenda rectoral, que tiene como marco esto que se habla allí, al Plan Institucional de Desarrollo, al PIDE, incrementar la madurez digital de la propia universidad en los esfuerzos que se tienen con ANUYES y con todas estas asociaciones en donde la universidad es parte, y que a la vez sea un referente también en estos modelos de comunicación y de atención del usuario. Referentemente a esto de atender al usuario se entiende muchas veces en la parte tecnológica, es decir, si algo va mal con el Internet, si algo va mal con el correo, pero las necesidades de un estudiante van más allá de ello, va más allá, considerando en la experiencia de la pandemia y otras circunstancias que se tienen en el contexto de Colima, y que como tal, pues el estudiante todo el tiempo va a tener estas preguntas e interrogantes, pues bueno, que sea un modelo de comunicación y de atención eficiente y que mejore esa satisfacción del estudiante, que se sienta realmente cobijado, ¿no? Como solemos decir, que tenga esta atención que se merece. Y también aprovechando que, por ejemplo, esta maestría de transformación digital permite uno cursarlo desde donde esté, que también ayude a captar a estudiantes de cualquier parte del mundo, es decir, y no nada más del mundo, también de México. Entonces, esta atención inmediata y más optimizada puede también beneficiar esta parte, ¿no? Y bueno, como ya lo decía, la innovación en la comunicación digital institucional entre las universidades de México es muy importante
en un análisis que yo hice paralelo a este proyecto de una investigación, se ve muy poco en México, en el contexto mexicano, algo así entre universidades públicas. Como ya lo he dicho, en universidades privadas es algo, creo que más que necesario, por la cuestión de la necesidad de captar estudiantes, por los altos costos, pero en las universidades públicas se ve muy, muy poco. La verdad que es un caso aislado. Por tanto, la Universidad de Colima también puede ser pionera en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues queda como tal una invitación para el estudiantado que está viendo parte de esta presentación, que se sume la parte tecnológica, la parte de la información y de la comunicación, lo que llamamos TIC, en la investigación constante, ¿no? Esto es como algo planteado desde la propia comunicación, pero hay circunstancias que de pronto pues no lo conocemos todo. Hay cuestiones informáticas, tecnológicas que allí se pueden sumar y pueden consolidar un proyecto. Y esa es la magia de trabajar en equipo y de la parte multidisciplinar, ¿no? Entonces, esa investigación constante puede verse reflejada en tesis o en proyectos similares. Y pues nada, esta sería mi intervención. Cualquier cosa, pues ahí aparece en pantalla mi LinkedIn y mi correo universitario, julio-cárdenas@ucol. Y ahora estoy dispuesto a responder dudas en caso que existan, comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Estaré al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Pasamos a la sesión de preguntas en caso de que exista alguna. Tenemos dos comentarios. Primero, de parte de la maestra Sara Sandoval, que felicita por tu proyecto, Julio, y tiene una duda de que mencionaste que es un diseño, pero ¿qué harás para implementarlo en un futuro? Y el segundo objetivo, impulsar, se puede medir con lo que propones y finalmente, ¿cómo asegurarte quién está detrás en el medio que quien está detrás en el medio de comunicación es el estudiante en caso de haber egresado? Gracias. Vale. Sí, como tal es un diseño. Imaginemos que esto es como un mapa de ruta que se está planteando. La propuesta como tal es eso, ¿no? Por eso está dividido en 3 fases. La intención es sí impulsarlo, generar este impulso dentro de la propia universidad. Para como tal, pues se tienen que ver cuestiones logísticas internas y demás en cuanto a viabilidad, en cuanto al tratamiento, y por ende, pues eso se debe de trabajar al respecto, ¿no? Eh, Esto como tal, pues hay conocimiento dentro de las áreas implicadas. El propio doctor Juan también me ha acompañado en este proceso y como tal, en el área de comunicación social, pues se debería de revisar qué tanto o en qué medida esto puede aplicarse, ¿no? Y cómo también se puede transformar, porque de alguna forma todo es mejorable, ¿no? Y también sobre los perfiles de estudiantes, eso varía muchísimo dependiendo de cada medio de comunicación. Eso lo hablaba en la parte de los touch points que se deriva y este como viaje que hace el estudiante para decir, voy a tomar la decisión de entrar a la universidad, pues detectarlos, estos puntos de contacto, y no nada más cuando decide ser parte de la universidad, sino durante el viaje, que es la propia universidad, hacia dónde me dirijo, cómo me comunico. Es allí donde va a salir como la carnita que va a alimentar la propuesta final de lo que es este proyecto. Este es un proyecto de un proyecto como tal. Entonces, así se concibe y así se plantea. Muchas gracias, Julio, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta que por el tiempo sería la última que atenderíamos. En caso de que tengan adicionales, podrían contactarnos a través de correo electrónico. Y sería, ¿cuáles serían los 3 o 4 puntos fundamentales que se deben de tomar en cuenta en una transformación digital y cuál sería el más difícil de implementar en tu proyecto? Vale, perfecto. De los puntos iniciales, como lo mencionaba en la charla, es precisamente el que haya esta apertura al cambio, porque muchas veces se entiende o se malentiende transformación digital en hacer un pequeño ajuste a algo y ya con eso solemos o pensamos que es transformación digital, pero no, la transformación digital va más allá en el reconfigurar, reorganizar,
readaptar conforme a las necesidades que una propia organización, no nada más hablo de la universidad, sino en general, una organización necesita. Entonces, por ende, en este proyecto eso es lo que se busca y hago mucho énfasis en el diseño, en un diagnóstico, porque a partir de ello se pueden replantear muchas cosas, readaptar, reajustar, que es parte de la propia naturaleza de una organización. Entonces, por ende, esta parte de apertura, la propia universidad lo tiene en la planeación, como por ser parte de una universidad digital o querer ser parte de una universidad digital más grande, ya se están dando pasos al respecto y esto abonaría a lo que la parte de comunicación institucional se entiende, ¿no? Entonces, el primordial es ese y es el que se está trabajando dentro del proyecto. Muchas gracias, Julio. Agradezco tu presentación y el tiempo que destinaste para presentar tu trabajo. Te haremos llegar a través de correo electrónico tu constancia y agradecemos también a los asistentes y al personal de apoyo de este simposio. Les invito a permanecer en línea porque después de un breve receso iniciará la siguiente presentación. Muchas gracias a todos por su atención.